Namaste प्यारे दोस्तों, mi nombre es Sunny, soy de la India, bienvenidos a mi canal. Hay diferentes historias de reencarnación en todo el mundo, pero había una historia de la India que había llamado atención de muchos expertos del mundo y también hasta de Mahatma Gandhi. Esta historia se volvió tan popular en ese tiempo que Mahatma Gandhi estableció una comisión de 15 personas para investigar esta historia. Esta es historia de Shanti Devi. Shanti Devi, quien nació en 11 de diciembre de 1926. Ella nació en Delhi, en una familia acomodada. Tenía todo lo necesario. Sus padres la querían muchísimo. Pero esta niña tenía un problema. Ella no hablaba nada. Hasta 3 años de su edad no habló nada. Eso preocupaba a sus padres, que tal vez tenía algún problema. Pero ellos no sabían que les iba a preocupar mucho más cuando esta niña empezara a hablar. Esta niña, cuando cumplió 4 años, empezó a hablar. Y cuando ella empezó a hablar, todos se quedaron callados. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué es lo que dijo esta niña? Bueno, esta niña dijo a sus padres que en la casa que vivía junto a sus padres no era su casa, sino ella tenía que estar con su esposo e hijo. Al inicio sus padres no le hacían caso. Pensaban que son las cosas que los niños inventan o imaginan. Pero esta niña insistía y seguía con sus cosas, que esta casa no es mía, yo tengo que estar con mi esposo e hijo. Pero sus padres se habían acostumbrado a esto, pensaban que ya le va a pasar cuando crezca más. Pero cuando cumplió 6 años, ella quiso escaparse de la casa, porque quería buscar a su esposo e hijo. ¿Quiénes eran su esposo e hijo? Vamos a saber más adelante. Como les mencioné que esta niña había escapado de la casa porque quería encontrar a su esposo e hijo, pero volvió porque esta niña no conocía ningún otro lugar que Delhi, donde vivía. Al inicio esta niña solo contaba estas cosas a sus padres, pero ahora también empezó a contar estas cosas a sus compañeros, a sus maestros. Ellos también al inicio ignoraban a la niña porque pensaban que tal vez es su imaginación, porque una niña de 6 años, ¿qué esposo o hijo puede tener? Pero esta niña no se rendía, seguía hablando del mismo tema. Así que un profesor le prestó atención, quiso escucharla, su historia. Esta niña tenía confianza a este profesor, porque era el único que quiso escucharla. Ella le dijo al profesor que ella había muerto a 10 días después de haber dado luz a su hijo. Y también le indicó al profesor 3 características únicas de su esposo. Que su tez era clara, que usaba gafas para leer y tenía una verruga grande en su mejilla izquierda cerca de la oreja. Y no solo es esto, amigos, también le dio muchos más detalles. Hasta le mencionó el nombre de su esposo, que su esposo se llamaba Kedarnath, que era un comerciante de telas en la ciudad de Mathura. Mathura está a más de 140 kilómetros de Delhi. Y ella no paró ahí, sino seguía dando más información. Hasta le dijo que la tienda de su esposo está justo al frente del templo Dwarkadhish en Mathura. Toda esta información que dio esta niña le convenció al profesor, porque el profesor la escuchaba y ella contaba todo con tanta confianza como si lo hubiera vivido. Entonces el profesor decidió que voy a averiguar todos los detalles que ella me ha dado, voy a ver si son ciertos o no. Así que el profesor viajó a Mathura y al llegar se quedó sorprendido, porque justo frente al templo Dwarkadhish había una tienda de tela. Y no solo esto, sino también estaba el señor que había mencionado la niña Shanti Devi. Y el señor tenía las mismas características únicas que había indicado la niña. Su tez era clara, tenía gafas y también tenía una verruga en su mejilla izquierda. Así que el profesor empezó a averiguar más cosas. Él se acercó al señor Kedarnath y le preguntó si tenía hijos. Y el señor Kedarnath dijo que sí tenía un hijo de 9 años. Y le preguntó sobre su esposa. Y le dijo que sí tengo una esposa, pero no es la madre del niño.
La madre del niño murió cuando este niño solo tenía 10 días. El señor Kedarnath dijo al profesor que su esposa difunta, quien era la madre de su hijo, se llamaba Lugri Devi. Ahora el profesor estaba más que convencido. Él se dio cuenta que la niña no estaba inventando las cosas, sino ella estaba diciendo la verdad. El profesor dijo al señor Kedarnath que tu difunta esposa Lugri Devi se ha encarnado en la ciudad de Delhi y actualmente tiene 6 años. Pero el señor Kedarnath no le podía creer. Le dijo que no, tú estás mintiendo. ¿Cómo es posible? El profesor le dijo al Kedarnath, ven conmigo a Delhi y verás con tus propios ojos. Pero la niña no sabía nada, que su profesor había ido a Mathura para saber la verdad o a buscar a su esposo. Cuando el profesor estaba viajando con el señor Kedarnath, también les acompañó su hijo de Kedarnath de 9 años. El profesor dijo al señor Kedarnath que no tienes que mencionar que eres su esposo de Lugri Devi, sino vamos a ver si ella te reconoce. Los tres llegan a Delhi y cuando Shanti Devi les vio, de inmediato les reconoció. Le dijo a Kedarnath que tú eres mi esposo y también dijo al niño que tú eres mi hijo. Yo morí cuando tú tenías solo 10 días y mucho has crecido. Y después de este encuentro de Shanti Devi y Kedarnath, la niña mencionó muchas cosas de su vida, de pareja, incluso cosas íntimas que solo Shanti Devi y Kedarnath podrían saber. Todos los días que el señor Kedarnath se quedó ahí en Delhi, él vio el mismo comportamiento de su esposa difunta, Lugri Devi. Entonces él sí ya estaba convencido de que sí, mi esposa Lugri Devi se ha reencarnado. El profesor y el señor Kedarnath ya estaban convencidos, pero los padres de Shanti Devi todavía no. Ellos no podían creer todo lo que estaba diciendo su hija. En esos días que el Kedarnath estaba ahí, la niña también mencionó los días antes de morir, la cirugía que le hicieron para salvarla. Entonces los padres de Shanti Devi, de esa niña, llamaron a un amigo que era doctor. Y el doctor, cuando le escuchó a la niña, se quedó sorprendido porque ella dio detalles exactos de un procedimiento médico, ¿no? De la cirugía. Y el doctor dijo que para una niña de tan solo 6 años es imposible decir el procedimiento de esta cirugía, porque ella dio detalles exactos, que me hicieron así, que estaban haciendo los doctores esto, que el otro. Entonces el doctor también estaba convencido, y también los padres de Shanti Devi. Y después de este incidente, esta noticia se difundió en todo el vecindario, después en toda la ciudad y después en todo el país. Ahora esta historia no solo conocía una familia, o un vecindario, o una ciudad, sino todo el país. En esos años, la India todavía estaba bajo el régimen colonial. El país estaba luchando por la libertad, por la independencia. Pero de repente llega esta noticia y distrae a todos, hasta a Mahatma Gandhi. Cuando esta noticia llegó a los oídos de Mahatma Gandhi, él estableció una comisión de 15 personas para investigar este caso, para llegar al fondo y para ver si la niña está diciendo la verdad, o si de verdad este caso es de reencarnación. Ese equipo de 15 personas empezaron su investigación. Ellos llevaron a la niña a la ciudad de Mathura, donde vivía Kedarnath. Y cuando ella llegó a la estación, ella de inmediato reconoció todo. Dijo que hay tal tienda ahí, hay tal tienda ahí, ahí venden esto, ahí venden eso. Como si viviera ahí. Entonces los investigadores se quedaron sorprendidos también. Que como una niña de 6 años va a decir todas esas cosas sin haber viajado a esa ciudad. Y en la estación de tren ella también vio a un señor que tenía tanga. No esta tanga, sino esta tanga. Tanga es un tipo de carruaje donde va caballo y atrás tipo un carrito. Eso usaban antes como un mototaxi. Todavía creo que siguen usando en algunos pueblos, en algunas ciudades.
pero antes era muy popular cuando no habían muchos carros. Entonces esta tanga, amigos, tipo carruaje. No esta tanga. Ella le saludó al señor de tanga y le dijo que yo soy Lugri Devi. Y sabía su nombre del señor también. Pero el señor también se quedó sorprendido que cómo es posible. Lugri Devi ya falleció hace años. Y la niña se dirigió a su casa antigua sin alguna guía. Y los investigadores estaban cada vez más sorprendidos porque esta niña nunca había ido a Mathura, pero conocía todas las calles. Y cuando llegó a su casa antigua, ella reconoció a todos los familiares. Y también le saludó al abuelo de Lugri Devi. Y le preguntó, ¿cómo estás, abuelo? Entonces todas estas cosas estaban sorprendiendo a los investigadores porque estaban viendo primera vez un caso así. Porque hay casos en que personas hablan así, como si fueran otras personas, ¿no? Hablan que sí, que yo nací ahí, o que yo soy otra persona, que mi nombre es esto. Pero a eso los profesionales a veces llaman como un trastorno de personalidad. Pero en caso de Shanti Devi no era así, sino que eso sí era un caso verdadero de reencarnación. En esa casa donde fueron, Lugri Devi mencionó que había un lugar donde ella guardaba dinero. Y antes de morir había dinero, entonces debe estar ahí. El lugar estaba en segundo piso. En rincón había un macetero de una planta. Y ella dijo que debajo de ese macetero es que yo guardaba dinero. Y ahí debe estar dinero. Ahí revisaron y no había dinero. Pero la niña Shanti Devi insistía que sí, yo guardaba dinero ahí. Y luego su esposo de vida pasada, el señor Kedarnath, él admitió que él agarró dinero de ahí, después de la muerte de Lugri Devi. Shanti Devi estaba molesta con Kedarnath porque él no había cumplido sus promesas que había hecho a Lugri Devi en su lecho de muerte, como volver a casarse. El señor Kedarnath había hecho promesa a Lugri Devi que no volveré a casarme, pero estaba casado de nuevo. Luego la niña volvió a Delhi con sus padres. La comisión que estableció Mahatma Gandhi publicó su informe en el año 1936, concluyendo que el caso de Shanti Devi era verdadero. Muchos extranjeros estudiaron el caso de Shanti Devi. Y uno de esos expertos es el señor Sture Lonestrand. El señor Lonestrand viajó de Suecia a India para poder investigar este caso. Y su investigación sí fue profunda. Después de su estudio, él llegó a la conclusión de que el caso de Shanti Devi es el único caso en el mundo que tiene detalles más completas y correctas. Y después él publicó un libro también que se llamaba I Have Lived Before, o sea, he vivido antes. También hubo otros estudios, voy a dejar los links de artículos en la descripción para que si les gusta pueden leer. Shanti Devi nunca se casó porque ella ya consideraba a Kedarnath su esposo. Pero había mucha diferencia de edad y también Kedarnath ya tenía esposa. Shanti Devi volvió a contar su historia en 1950 y después en 1986. En el año 1986, ella fue entrevistada por el señor Ian Stevenson y K.S. Rawat. En esta entrevista que le hicieron, ella relató las experiencias cerca de la muerte cuando ella murió como Lugri Devi. Señor K.S. Rawat continuó sus investigaciones en el año 1986 y la última entrevista que le hicieron a Shanti Devi fue solo 4 días antes de su muerte. Shanti Devi falleció el 27 de diciembre de 1987. El caso de Shanti Devi es el único caso más completo y correcto hasta el día de hoy. Y como les mencioné que muchos expertos de todo el mundo hicieron varios estudios sobre este caso. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen en reencarnación? ¿Habían escuchado esta historia antes? ¿Cómo les pareció este video? Pueden dejar en comentarios. Y también pueden dar like si les ha gustado. Recuerden compartir este video con sus amigos. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. Chao.